primaria. En España, el último documento de consenso de la SEGO, que data del año 2002, concluía que el cribado constituye la primera causa de ceguera en la infancia. En segundo lugar, en caso de diagnóstico en la gestante es importante ofrecer un asesoramiento y seguimiento especializados. La correcta interpretación serológica puede hacer modificar el pronóstico y el seguimiento de la gestación. En tercer lugar, el diagnóstico de infección fetal en líquido amniótico tiene una fiabilidad muy elevada. Es recomendable ofrecer una amniocentesis a todas las gestantes con infección en cualquier trimestre de la gestación. Como punto número 4, no existe una evidencia clara sobre el beneficio del tratamiento prenatal, pero los estudios existentes sugieren que la administración precoz disminuye la transmisión fetal y que el tratamiento en los casos de transmisión fetal puede disminuir las secuelas graves. Como punto número 5, la ecografía tiene una buena correlación con el grado de afectación fetal, pero los marcadores ecográficos pueden aparecer de forma tardía. En infecciones fetales de primer trimestre sin hallazgos ecográficos patológicos a lo largo de la gestación, el pronóstico es en general muy favorable. Y finalmente, el cribado gestacional sistemático es muy cuestionable. No obstante, la decisión de cribar a las gestantes debe ser una decisión de política sanitaria de cada país, puesto que la decisión de cribar o no cribar va a tener repercusiones asistenciales importantes. Bueno, doctores, yo creo que estaba muy claro esa exposición en relación a la toxoplasmosis. ¿Alguna pregunta o les voy haciendo algunas preguntitas? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, Doc, yo tengo una pregunta. Dime, Kelly. Ya, más o menos, ¿cuánto debería durar el tratamiento? Ya. Si ustedes escucharon ahí, es importante primero el diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de un PCR. ¿Cómo obtienes este PCR? En el líquido amniótico. Nosotros, una vez que tengamos ya el estudio de los exámenes prenatales donde usted solicita el IgG y la IgM y las dos tienen valores positivos, tienes que solicitar el test de avidez de la IgG, en la cual, si son valores, te dan rangos ahí en laboratorio. Si son valores que están bajos, es decir, que es una infección previa, es decir, que la paciente cuando estaba embarazada pues se contaminó o se contagió de esta parasitosis, por lo que es importante hacer el diagnóstico. Tienes que hacer una amniocentesis. Nosotros en el hospital hacemos la amniocentesis a partir de la semana 16. Obtenemos líquido amniótico, mandamos a hacer el PCR, en el transcurso de 24 horas tú tienes ya el resultado. Si este resultado es positivo, necesito dar un fármaco que atraviese la barrera hematoplacentaria. Es decir, escucharon que hay dos fármacos, unos que atraviesan y otros que no atraviesan. Los que no atraviesan es la espiramicina, que en dosis tienen que dar de 3 millones cada 8 horas, con el riesgo para evitar que esa parasitosis atraviese la placenta, pero ya el feto está infectado, es decir, ya tienes un confirmatorio y ya tienes de fármaco. Les hablaban de 3 tipos de fármaco que utilizas, las sulfadiacidas, la metamida y el ácido folínico, das de forma alternada. Hay que tener en cuenta que especialmente la pirimetamida se da a partir de la 14 semana, porque si tú das antes hay riesgo de anemia aplásica en la mamá y tienes que ir controlando con una biometría hemática hasta el final del embarazo. Todo este tratamiento, si el bebé está infectado, es hasta el final del embarazo. Nosotros, si la paciente tiene una IgG y una IgM positiva con un PCR negativo, es decir, que el feto no está infectado, nosotros le damos a la paciente la espiramicina hasta el final del embarazo. Un poquito molestoso, el fármaco no hay en el hospital, el ministerio sí lo tiene, la maternidad lo tiene.
Los costos de este fármaco, como había indicado, pues aquí en el Ecuador son un poco altos en relación a Colombia, a España, que lo tienen y es un poco más económico. Por lo que nosotros damos 1,5 millones o 3 millones cada 8 horas hasta el final del embarazo. Hay un esquema que ustedes pueden revisar, que es alternando cada 3 semanas, descansas una semana y puedes continuar hasta el final del embarazo. Pero el ácido foliídrico y las sulfatiacidas de igual manera hasta el final del embarazo cuando el feto está contaminado. Esta infección, nosotros trabajamos mucho con infectología, ya que infectología solicita las curvas de IgG, IgM y va valorando. Nosotros trabajamos por la ecografía, viendo si el feto ya tiene alguna lesión, tiene calcificaciones, tiene el ventrículo aumentado. Hemos tenido niños sin ningún control que han venido al hospital ya en labor de parto, se lo tienen y la mamá es positiva, le haces al bebé y el bebé tiene toxoplasmosis ya neonatal. Esos niños necesitan tratamientos de 1 año tras seguimiento de neonatología, oftalmología y neurología, si el caso lo amerita. El fármaco sí hay, la espiramicina sí hay para los neonatos, ya que se solicita y se compra para todo el año en el hospital, y se lo puede administrar el contacto o la interconsulta al oftalmólogo es mensual, el riesgo de corioretinitis y la evaluación a través de resonancia magnética es de acuerdo a lo que vaya solicitando. Por lo que nosotros, como atención primaria en la cual debemos trabajar, primero, si haces anticoncepción, hablarle de si la paciente desea tener o ya concebir un embarazo. Lo ideal sería que sea un embarazo planificado previo a esta realización del examen, porque si la paciente está infectada con toxoplasma, ¿qué debes hacer? Solicitarle o pedirle que espere 6 meses para que pueda, de tratamiento, o a su vez, disminuyan los niveles de IgM para que nuestra paciente pueda concebir un bebé o tú puedas tratar. Como les explica la doctora González, muchas veces no tiene sintomatología, a veces aparecen una especie como un resfriado común, algo leve, no hay fiebre, o a veces algún malestar o una mialgia, que no te haría sospechar que la paciente está con una toxoplasmosis. Por lo que es ideal solicitar exámenes prenatales antes de concebir un embarazo. Y si ya la paciente les viene con prueba positiva de embarazo, ustedes ven que ya tiene frecuencia o les trae un eco que el bebé ya está en cavidad y está con frecuencia a 6 a 8 semanas, ustedes soliciten los exámenes prenatales con el objetivo de tener un diagnóstico temprano, iniciar un tratamiento adecuado para que el toxoplasma no cause lesiones o no causa alteraciones en el sistema, especialmente cerebrales, que pueden tener secuelas muy graves pues, en estos fetos. Un porcentaje muy bajo, que es el 1% de estos fetos muy alterados, diríamos, con muchas secuelas, no sobreviven, ¿no? En el primer mes hasta el primer año de vida de los fetos. Recordar que en las primeras semanas de gestación el riesgo de contaminarse el feto es más bajo. Menos de las 14 semanas una transmisión vertical solo llega al 10%. No así en mayores de 28 semanas la transmisión vertical es mayor al 80%. Entonces recuerden, si una paciente, pero las lesiones que presenta, si es en el primer trimestre, obviamente tiene muy poco riesgo o muy poca probabilidad que atraviese la placenta, la transmisión vertical, pero si lo atraviesa, las lesiones son graves, secuelas neurológicas, lesiones oftalmológicas que repercuten mucho en la vida luego del neonato. Pero si más tarde la paciente se contamina mayor a 28 semanas, hay más riesgo por la cantidad de sangre que esta fluye a través de la placenta, hay más riesgo que el bebé se contamine, pero las lesiones que en este feto van a presentar de pronto son muy bajas, como habían dicho. ¿Sí? Listo, Kelly. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Doc, yo tenía otra pregunta. Dime. Era en esto de la cero conversión, porque te decía que si tienes una conversión antes de las 15 semanas, consideras un buen pronóstico
y, o sea, considerarías o no en darle la espiramicina. Sí, Pero aquí también algo dijo de la IgM, o sea, en este punto la IgM no, o sea, no era confiable porque te podía dar falsos positivos, o sea, hay correlación. ya. Cuando tú tienes una paciente que no ha tenido anticuerpos para toxoplasma como evidencia de esto, es decir, que es una primoinfección, la paciente embarazada tuvo contacto con el toxoplasma en el primer trimestre, entonces es más riesgoso que este parásito atraviese la placenta, no así en una seroconversión, es decir, que yo ya me contaminé, yo ya tengo anticuerpos, yo ya tengo una IgG presente de memoria y en el momento que hago la prueba tengo una IgG y una IgM. Es decir, que de pronto me contaminé hace un año, pongamos, y todavía mis niveles de IgM están disminuyendo o tienen que desaparecer, pero tengo una reinfección, es decir, que te puede pasar. Los niveles de IgM de pronto ya no son los valores que yo necesito o que estén tan altos, pero el estándar, el gold estándar para un diagnóstico en este caso es el PCR. El PCR es directamente al líquido amniótico para ver si el feto está contaminado, ya que nuestra paciente de pronto no tenga ninguna sintomatología, aunque hemos tenido pacientes con toxoplasmosis, con disminución de la visión y se ha encontrado toxoplasma a nivel ocular. Pero aquí lo que nos interesa en este momento es el feto. ¿Qué le está pasando al feto o qué le puede pasar al feto? Entonces, cuando tengas en esas dudas, el test de avidez te da un test de avidez bajo. Tú dices, no, yo tengo que saber si este fetito está infectado. Tú debes, Doménica, solicitar un PCR en líquido amniótico pasado las 16 semanas y te dan en 24 horas. Viene el estudio y tú ya realizas o inicias un tratamiento. Por eso dice la doctora Gonce que en las seroconversiones hay que tener más cuidado. Una paciente que ya se infectó, que no sabemos el tiempo, o sospechamos con el test de avidez que se puede volver a infectar. En ese tipo de pacientes es ideal dar tratamiento con espiramicina hasta el final del embarazo, porque el momento que tú hagas la prueba, el PCR, y es negativo, para que este parásito, esta parasitemia, no atraviese la placenta, yo doy tratamiento con espiramicina, es decir, para matar la mayor cantidad de parásitos, pero este fármaco no va a atravesar la placenta, este fármaco no me sirve para el bebé, pero sí me sirve para la mamá para disminuir esta parasitemia en sangre, ¿no? Entonces está indicado el uso de la espiramicina. Tú puedes descontar como espiramicina de 1,5 millones, de 3 millones, o a su vez la robamicina que encuentras especialmente pues, en España. En España es muy económico este fármaco. ¿Listo, Doménica? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, indicaciones principales en nuestras pacientes que ustedes deben dar. Alimentación bien cocida, bien lavada, la comida bien frita, no hay términos en la carne con la paciente embarazada. La paciente muchas veces en el área rural creen que obtener la carne del camal directamente es la carne fresca. No es así, se les aconseja que la carne esté congelada mayor a 24 horas para que sea consumida. De igual forma, en las aguas, pues ustedes acá en la ciudad no van a ver mucho esto, pero en la rural encuentran todo tipo de infecciones, especialmente estas dadas por toxoplasmosis. Y los tratamientos para los neonatos cuando ya pues salen de la forma rural, pues no, la sobrevida de los mismos es muy baja. Por lo que es importante esa atención que ustedes tienen que dar, mis doctores, converse con las pacientes, el agua debe estar hervida, desinfectada. Bueno, acá tú le dices a la paciente, mira, compra para desinfectar frutas, colócale 3 a 5 minutos, especialmente las frutillas que están en contacto con el suelo, la lechuga, pero en el área rural, lo que sí debes, especialmente los alimentos, lavarlos, no el consumo directo de la frutilla, pues la cosechan y se la comen. Eso hay que explicar a nuestras pacientes que no es que tengas un gato, como había dicho la doctora, un factor de riesgo,
para esto, sino enseñarles a manipular las deposiciones de los mismos. Y los gatitos están en el campo, pues hacen sus deposiciones en los lugares donde hay las siembras, pues ustedes no saben cómo vienen estos productos, por lo que deben trabajar en educación primaria. Eso es lo más importante. Y a un diagnóstico que ustedes tengan, el test de avidez, de igual forma, no hacen en en los lugares donde ustedes van a hacerlo. Si tienes positivo, nada, pues transfiere a la paciente para que con el diagnóstico preciso se debe realizar un eco o ir valorando con ecos mensuales si no hay la presencia de lesiones intracraneales en estos bebés. De igual forma, cuando ya nace, valora lo que es la retinopatía en estos bebés. Por lo que mis doctores les invito siempre a realizar el test. Y ustedes cuando revisan la hoja del CLAP, cuando tienen que llenar, le dice toxoplasma, ¿se hizo o no se hizo? Antes de las 20 semanas, después de las 20 semanas. Ustedes deben llenar y solicitar la prueba. Solicitas, revisas, IgM negativa, perfecto, la paciente. Haces a las 11 hasta las 16 semanas, puedes, el primer contacto con la paciente. Y la otra puedes solicitar en semana 32, 34 y es pasado las 20. Como había indicado aquí, no está como screening cada mes por los costos que estas implican. Lo que tenemos que hacerlo nosotros nosotros hacemos pues a cada 4 meses, no es ni trimestral esta prueba por los costos, y la curva de la misma tiene que ir trabajándose, si está en un hospital de tercer nivel, con infectología, para ir valorando la cantidad de pacientes o de niños que nacen ya con esta patología. En el año 2019 nacieron todas las toxoplasmosis que son altas aquí, frecuentes en el hospital, pero solo 3 niños nacieron en el 2019, a diferencia del 2020, tengo reportado de igual forma 2 niños no llegaron al hospital, solo tenemos 2 niños reportados con toxoplasmosis, en los cuales tuvieron que recibir un tratamiento y ninguno de ellos con controles en el hospital. Y haciendo una investigación, ellos no tenían el screening, pues creo que habían solicitado, la mamá no se había realizado, pues, y ese es el resultado. Esos son mis doctores. Día de mañana vamos a tener la clase a las 4 de la tarde, vamos a ver citomegalovirus. De igual forma tiene alguna similitud con las lesiones intracraneales que presenten, por lo que pues vamos a revisar estas 2 patologías. Listo, mis doctores, revisen. Mañana cualquier otra pregunta estamos contestando, ¿sí? Una buena tarde. Chao, chicos. Gracias, doc. Chao. Enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, enfermedades propias del embarazo, dermatosis del embarazo. Son enfermedades que no se presentan en otra etapa de la vida, sino solamente en la piel de una mujer embarazada, ¿sí? Entonces, es muy amplio. Esa parte, por ejemplo, no la vamos a ver en este curso, las dermatosis del embarazo, pero eso es solamente como para indicarles lo que hay tanta amplitud de lesiones, de enfermedades en la dermatología, ¿ya? Entonces, bueno, voy a poner déjeme ponerle, porque estaba grabándole de otra compu, espérenme un ratito, ¿ya?
Bueno, las clases, normalmente las tenemos los martes. No hay problema, ¿no es cierto? Que tengan de 3 a 5 de la tarde. ¿A qué hora están teniendo endocrinología? Creo que vamos a tener de Doctora, 6 tenemos endocrinología los martes a las 6 y los jueves a las 6. Ajá, no estamos en el horario del doctor. Ah, ya. Ah, Sí, ya. de las 6 en adelante me dijo el doctor. Ah, listo. ¿Con quién les está dando el doctor Herbas? Sí, el doctor Herbas, precisamente, doctor. Ah, ya, ya. Porque él creo que les daba antes que yo.